Tema 3 está por ahí. Sí, estoy recto. Bueno, de vuelta, bienvenida Marinés, gracias por estar con nosotros. Contabas que desde el 70 estás dando clase. ¿Qué es ser docente? Mira, primera condición para ser docente es saber. Yo no admito un docente que empiece a querer dar, y me conseguí una ayudantía, y me conseguí tal cosa. No va. Uno tiene que primero saber. Segundo, te tiene que gustar. ¿Entendés? Porque si vos vas por obligación o por un sueldo, no es bueno. Y lo demás, mucho es innato, porque yo no puedo decir, yo soy maestra, mi título es de maestra, colegio secundario. Estudié y eran otras épocas. Perfecto. Para mí es el objetivo. A ver, ¿qué busco con esto? Es lo primero que me pregunto. En la universidad se preguntan los docentes, en el secundario, ¿tiene claro el profesor lo que es un objetivo? Tengo que dar en tercer año factoreo. ¿Qué es el factoreo? ¿Por qué lo tengo? Hasta el programa. No es así. Vos tenés que entender por qué tenés que enseñar factoreo. Claro. Yo siempre agradezco cuando alumnos me preguntan, porque yo fui a dar una vez una clase invitada a la Universidad de Concepción del Uruguay, sin cobrar, porque voy siempre por voluntad, porque me invitan. Y un muchacho me preguntó, después que yo terminé mi clase y realmente había sido un éxito, me dijo, ¿por qué nos enseñan a factorear? Y yo agradecí, porque estuve explicando, y los pibes me miraban, los chicos, pibes, no debo decir esto en el canal. Era una alegría entender por qué. Y todos aprendimos a factorear en la escuela primaria. Una cosa son los casos de factoreo algebraicos que se aprenden en tercer año. Esperá que quiero decir una cosa. Ninguno pregunte qué es el factoreo, que no tenemos ahora la te lo menor voy a idea. explicar. Ahora te lo voy a explicar. Después... Factorear es transformar en factores. O sea que si vos tenés un 6, lo factoriás como 2 por 3. Es elemental. Lo sabíamos de la primera hora. Si vos tenés un 12, podés decir 3 por 4. Y el 4 lo podés poner como 2 por 2. Eso es básico en la escuela primaria. Porque en la escuela primaria uno aprende a sumar fracciones. ¿Se acuerdan? Sí. Y hay fracciones que no traen ningún dolor de cabeza. Porque si a vos te dicen 1 octavo más 3 octavos, más, no sé, más 2 octavos, pues eso es un regalito. Todos son 8, sumo lo de arriba. No, pero tenías que buscar el denominador común. No, bueno, pero si todos son 8, no lo necesitas. No, ahí era fácil. Entonces, 1 octavo, ¿qué significa? Que partí la pizza en 8 y me comí una. El segundo comió 2 octavos. La pizza de 8 comió... entonces ya hay 3 porciones menos. Por ejemplo, te pido algo. Te siento como una madre, ¿no? A esta hora no hablé de comida, poné otros ejemplos porque vamos nos distraemos, los factores se me van para otro lado. Puede ser cualquier cosa, ser cualquier cosa, y aparte, pero tiene que poder cortarse fácilmente. Claro. Pensé en una naranja, pizza, una torta, pensé en una naranja, en una Explícame torta, qué es todo esto, para digamos, comer. puedes ponerlo a pleno de lo que estamos viendo en el ángulo inferior izquierdo, que es una invitación a una clase. Marinés da clases magistrales, mira. Vuelve una profesora brillante, ella te enseña a cuestionar lo que estás aprendiendo, Baragatti te hace pensar, lunes 30 de mayo, así era la convocatoria que hacían a tu clase. Mirá, y ahí te ponen el currículum, licenciada en matemática, docente jubilada. Me gusta el de te hace pensar. Claro. Bueno, esta clase que duró 3 horas, me llamó la atención lo siguiente, lo quiero decir, porque no es usual que en una clase se pare todo era un aula magna, que tenemos un anfiteatro en la Facultad de Ingeniería, se pararon 3 veces, se pararon y me aplaudieron. Yo no puedo precisar qué dije en ese momento, soy sincera, porque no es usual, como que estaban descubriendo algo. El decano de la Facultad de Ingeniería, que fue alumno mío, yo ya es la 3ª clase la que di el lunes 30. Por primera vez estuvo las 3 horas ahí y cuando yo terminé, escuchándome, un ingeniero muy importante en el país, no solo en la universidad, me dijo, buenísimo, yo anoté varias cosas que como que quedó sorprendido por ciertas cosas que yo dije al pasar. Claro. Porque a veces corres con el tiempo en una clase. Eso para un docente es muy malo, ¿entendés? Porque yo quise dar logaritmo y exponencial, porque
todos los periodistas hablan de la exponencial, el crecimiento es exponencial. Y yo siempre digo, ¿qué sabrán de la exponencial? ¿Qué sabrán? Nada. ¿Qué sabrán? Marinés, Es la inversa del logaritmo. Los hice Marinés, reír un poco porque dije, en lugar de imagínate exponencial interrumpirla había dando que clases. ponerle- Olvídate. Marinés, escúchame, ¿qué pensás de cuando hay paros docentes? Nunca hice un paro docente, pero voy a justificar por qué. Siempre fui afiliada al gremio docente. O siempre hice el aporte, que te lo sacaban Claro. automáticamente. Pero nunca me presté a los paros, porque es perjudicar a los chicos. Algunos viejos deben recordarme cuando en las primeras asambleas allá en La Plata, yo propuse sacar copia del talón de cheque, porque en aquella época había que ir al banco a cobrar el sueldo entero, ¿no? Como ahora. Bueno, y yo decía, saquemos una fotocopia, yo me lo pongo acá, me lo abrocho, y que vean cuánto gano, que vea la gente cuánto gano. Me van a preguntar, les va a llamar la atención, si yo soy docente universitaria y esto es lo que gano. ¿Entendés? Bueno, se burlaron, que yo estaba como rayada. Entonces yo hasta formé mesa en la Facultad de Ciencias Exactas, un paro que no había acta, porque había paro no docente, docente no me acuerdo si había, no quiero mentir, pero no docente. Entonces no me dieron el acta. Al no darme el acta, alguien me tenía que abrir la mesa. Yo fui, llamé al decano, vino el decano, no muy contento, abrió la mesa y yo hice firmar bajo declaración jurada para que después, que nadie me rindiera un examen si después no lo podía sentar. Claro. O sea, hay ciertas anécdotas que pueden ser negativas para mucha gente. Mirá, esta vieja, lo que hace. No, sin embargo, siempre fui muy respetada, porque siempre escuché ¿Viste? mucho a los chicos. Viste que Y brindé todo lo que sé. sí, viste que hay escuelas que han suspendido las clases porque hace frío. Bueno, yo mira, hay que vivirlas las cosas. Yo lo que puedo decir es que yo estudié en la Escuela 6 de Bernal, en el periodo que funcionaba en la calle Belgrano, para los que son de Bernal, viejos pueden acordarse, si no, no, que era una casona vieja, que ya en el año 70 se inauguró un edificio de 12 pisos, Belgrano 328. Nosotros no teníamos estufa. Era una casa vieja, los techos súper altos y no teníamos estufa. Sí nos daban a media mañana un mate cocido, yo recuerdo, porque era una escuela, se conocía como la Ratonera de Bernal. Ah, lindo. No era buscada porque la escuela 18, que es otra escuela de Bernal, y tenía un edificio nuevo y la 6 tenía un edificio viejísimo. Bueno, yo fui a la 6 porque no aceptaron que mi mamá me llevara a la 18, porque yo no quería nada, mi mamá. Consideró que yo tenía que entrar a primero superior, para los viejos entienden Claro. lo que es, era primero inferior, primero superior y terminábamos en sexto, pero eran 7 años. Yo sabía leer, escribir, ¿y por qué? Y hacer cuentas, y porque tengo una hermana más grande. Cuando vos tenés interés, lo haces de una manera muy natural, no es que mi mamá se sentó a enseñarme. Yo fui total. aprendiendo con mi hermanita, que era mi hermana. Total. Y Bueno, vos haces entonces me mandaron a las 6 porque me aceptaron, me tomaron un examen que yo no lo recuerdo, o sea, Claro. debe haber sido oral, me habrán preguntado a ver si yo sabía escribir tanto, y eso también lo recuerdo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa todavía. Lo que estamos viendo allí es el aplauso de pie del aula magna de tu última clase. No, pero sí, pero te quiero rectificar, esto no fue esta clase, porque esa es un aula plana, ¿eh? No es de la última clase. Esta no te perdona una. Te imaginas. Una plana. Otro día que le aplaudieron. No, sí, que siempre me aplaudieron, mucho me han aplaudido, mucho. Tengo Pero- que hacer la pausa. ¿Las paralelas se tocan en algún momento? Y dicen que se cortan en ¿Viste? el infinito. En el infinito. Ahí está. Para mí es más una cuestión filosófica y matemática. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después le tomás un mínimo No, examen a los no, tres. no. Parcialito. No, Un si pa- quieren les explico. ¿Qué? Si quieren les explico. Por favor. No, no. ¿Qué te parece que está bueno explicar después de la No, pausa? a mí lo que me preocupa es esto. Si mi papá no tenía escuela secundaria, era de Bernal Oeste, lamentablemente se fue este señor. Ahora, que era de está ahí, Bernal ahora Oeste, vuelve, ahora se fue vuelve. Ahí te para está Bernal Oeste. escuchando, sí, bueno. Ya está el señor. Prácticamente no había escuelas, entonces ya terminar la primaria era un esfuerzo enorme. Claro. En un libro de Bernal, Su historia y su gente, que salió hace bastante poco, lo nombran a mi papá, y habla de Emilio Baragatti, y dicen que mi abuelito, en el cuaderno amarillo de mi abuelito Gelasio Baragatti, está escrito
hoy mi hijo Emilio, con 13 años, empezó a trabajar en una herrería y cobra 70 centavos por día. El que tenga interés, yo saco la copia del libro, que se vendió en todo Bernal, creo que se llama Tibio, el apellido del escritor, que no es experto, pero cuenta bien las cosas de Bernal. Yo no soy... El timbre. El timbre. No tenemos que ir a... Nos tocaron el timbre del Tenemos que ir recreo. a- Toque de vuelta, diré. Timbre. Ahí viene el timbre. El timbre. Qué lindo. Pero Tengo que hacer un volvemos del pequeño recreo. recreo y volvemos. ¿Me esperás? Dale, ahí está. ¿Eso estaba en directo? Estamos saliendo en vivo y nos tenemos ¿Eso que yo dije? También, ¿Todo? también. Lo de tibio, Más todo. vale. Lo de tibio, todo. Ah, pensé que se había cortado. No, por eso el recreo ahora. Mira, llegó Rabanal que Todo. No, que pero sabe de es más números. grande que Lo vos. que yo quiero decir es esto. Si mi papá, Se va al corte. Anda, yo sigo hablando acá. Se va al corte y seguimos hablando. si mi papá